Como 2 minutitos más porque todavía están entrando algunos compañeros y empezamos. Acá no sé por qué tengo. Bueno, hemos perdido el entrenamiento que teníamos con estas clases. Bueno, acá yo les comparto. Entonces, la clase de hoy. Nosotros, ¿se está viendo bien? ¿Pueden verlo bien? Compartí un poco, ¿lo están viendo? Sí, Sí. profe. Bueno, Sí, profe. bueno, cualquier intervención, por favor, lo único que les pido es que apaguen sus micrófonos y bueno, cualquier consulta, me avisan. ¿Mm? Bien, nosotros hasta la clase anterior vimos lo que es, de dónde salía esta curva de demanda. No la vimos de dónde salía, sino por intuición y por lo que ya habíamos charlado en esa clase. Llegamos a la conclusión que la curva de demanda tiene pendiente negativa, es una función que depende del precio del bien y de otras variables tales como el ingreso, el precio de los bienes relacionados, los gustos y preferencias, las expectativas de mercado, ¿no? Y ahí vimos cambios en la cantidad demandada, también vimos cambios en la demanda cuando se desplazaba toda la curva, ¿recuerdan? Cuando había un cambio en alguna de las variables que permanecían constantes. Luego también vimos el concepto de elasticidad, sobre todo el de elasticidad-precio. Vimos el caso de una elasticidad puntual, el caso de una elasticidad arco, los métodos de cálculo, qué valores podrían asumir la elasticidad-precio, la elasticidad-ingreso. Si han quedado dudas sobre ese tema, podemos destinarle 10 o 15 minutos de esta clase. Si no, empecemos y cualquier cosa al final, a ver si podemos recabar todas las dudas. Mejor continuemos. ¿Les parece? Bien. Entonces lo que queremos saber es, teóricamente, digamos, cuál es la teoría que explica por qué esta curva tiene pendiente negativa. ¿Por qué hay esa relación inversa entre precio y cantidad? Ahí claramente nos dice, ¿no?, que el objetivo es desarrollar la curva de demanda para un producto y demostrar por qué es muy probable que dicha curva tenga pendiente negativa, que es la conclusión que llegamos a la clase anterior. Como la economía trata el problema de las decisiones de los consumidores, tenemos que analizar la conducta de los consumidores a la hora de demandar los bienes y servicios. Habíamos definido la función de demanda como las distintas cantidades que un consumidor o grupo de consumidores desean y están en condiciones. La primera parte de que están en condiciones, uno lo podría decir de que nosotros quisiéramos comprar la mayor cantidad posible de bienes y servicios, pero no lo podemos hacer, ¿recuerdan? Nos enfrentamos, digamos, a la restricción que viene dada por el ingreso que disponemos, el precio de los bienes y servicios que queremos que demandar, el que estamos analizando, el precio de los bienes relacionados, digamos. Esos serían los datos objetivos a los cuales
nos enfrentamos y que nos impone una restricción. Lo que podemos hacer es mostrar esa restricción, para lo cual nos podemos valer de la herramienta matemática y que es una curva o la ecuación de presupuesto. Acá suponemos que el consumidor, a los fines de simplificar el análisis, puede consumir solamente dos bienes. Acá le puse A y B, que serían alimentos y vestidos, y PB y PA serían los precios de los vestidos y los precios de los alimentos. Es decir, estas cuatro variables es lo que tiene que determinar, como así también el ingreso monetario. Ustedes se imaginan que uno dispone de un ingreso determinado que nos impone una restricción. No podemos comprar más allá de lo que nuestro ingreso nos permite. Bien, ¿y cómo lo podemos representar esa situación? A través de esta ecuación o restricción de esta ecuación de presupuesto. En este caso, voy a volver a repetir los valores con los que iniciamos. No me acuerdo si la mañana o la tarde en la clase anterior, pero bueno, son los mismos. El precio de A vale un peso y el precio de B, 2 pesos. Dispone de un ingreso de 14, con lo cual ese ingreso monetario será igual al gasto total. No puede comprar más allá de lo que del ingreso monetario, en este caso 14. Ese ingreso monetario es igual entonces al gasto total. El gasto total será entonces la suma del gasto en alimentos más el gasto en vestidos, ya que habíamos supuesto de que consume solamente dos bienes. Bueno, acá vamos a hacer así, porque si no, no voy a poder escribir. Acá. Entonces, ese ingreso monetario es igual al gasto en alimentos, sería igual al precio de los alimentos por la cantidad de alimentos. Por favor, si no queda claro, quieren que repitan, me avisan. Más el gasto en vestidos, que será igual al precio de los vestidos por la cantidad de vestidos que compra. Bien. Como yo grafiqué en el eje de las Y a los alimentos, voy a despejar A acá. Con lo cual me quedaría esto de un lado, que yo siempre lo hago así porque si no, pegar. Igual al ingreso monetario. Despejo A y me quedaría ahí como está acá resaltado en amarillo. A igual a 14, porque lo que hice fue reemplazar los valores. Bueno, primero lo pongamos entonces. A nos quedaría A igual al ingreso monetario menos PB por B y todo eso dividido el precio de los alimentos. Ingreso monetario sobre el precio de A y acá PB sobre el precio de PA. ¿Está claro? Reemplazando los valores me queda la función tal cual está resaltada en amarillo. Entonces, la representación gráfica de esa función sería la que está acá la que se ve en la filmina, con un ordenado origen 14 en el eje de las Y, y acá corta en el eje de las X en el valor de 7. ¿Qué significa estos puntos? 14 y 7, que acá en 14
estamos diciendo que todo el ingreso que dispone lo destina a gastar el bien A. Como el bien A vale 1 peso, puede comprar 14 unidades. Y acá, este otro punto, como el precio de B vale 7 y tiene un ingreso de 14, les permite comprar 7 unidades de B. Y así pueden obtener todas las opciones de compra de este consumidor. Puede comprar 12 unidades de A o una de B, 10 unidades de A o 2 unidades de B, y así sucesivamente, según ustedes pueden ver en el gráfico. Entonces, acá hay una distinción entre lo que puede comprar, que sería esto que está resaltado en azul, y las situaciones inalcanzables, que sería de la frontera o de esta restricción hacia la derecha. No podemos comprar, por ejemplo, 12 unidades del bien A con 2 unidades de B, porque no nos alcanza. El ingreso que tenemos no nos alcanza. Ni tampoco, dado los precios, no nos alcanza a comprar esa canasta o esa opción de compra. ¿Sí? Entonces, estos puntos, como sería el ingreso total sobre el precio de A, y acá sería el ingreso total sobre el precio de B. Esta línea se llama línea de presupuesto y le vamos a pedir que siempre él tiene que utilizar todo su ingreso monetario, no puede destinar nada al ahorro. ¿Qué significa el ahorro? Que compre 10 unidades, por ejemplo, de A y una de B. Sería un punto que estaría situado dentro de esta curva y le quedaría un ingreso. Esas situaciones no las vamos a analizar, solamente en la que gasta todo su ingreso. Acá hay cuestiones a resaltar, que es lo que está acá, que es lo que vale, que es la relación de precios, que es PB sobre PA, y es igual a 2. ¿Qué significa? Que 2, que una unidad de alimentos equivale a 2 de vestidos. Eso no sé si les tiene que quedar claro. Les tiene que quedar claro ese concepto de precio relativo, que es muy importante. No sé, por ejemplo, 1 kilo de carne vale 1.500 pesos y 1 litro de leche vale 500. ¿Cuánto sería el precio relativo entonces de la carne respecto a la leche? Nos tendría que, o sea, 3 unidades o 3 litros de leche equivalen a 1 kilogramo de carne. Y así ustedes pueden hacer trabajar con distintos ejemplos para conocer lo que es un precio relativo. ¿Se entiende? Ustedes podrían haber tenido, tranquilamente podrían haber graficado el B acá y el A en este eje. Cuando hagan esta ecuación, les dará la inversa, sería PA sobre PB, y les dará 0,5 el precio relativo, que es lo mismo. Lo que nos quiere decir que una unidad de vestidos vale 0,5 unidades de alimentos. ¿Está claro? A recordar esa idea del precio relativo. Un precio relativo es el precio de un bien dividido el precio de otro bien. Si el precio de B es 2 y el precio de A es 1, lo que equivale a 2 unidades de A por una de B. Es decir, que para consumir una unidad adicional de B, debe renunciar a 2 unidades de A. Es el costo de oportunidad que ustedes ya vieron y con el que estuvimos hablando en la clase anterior. Y esa relación de precios es la recta de balance. Es esta recta de balance la relación de precios. La pendiente de esta recta de balance. Esta recta de balance, no, la tengo en otro gráfico, hasta que ya lo vamos a ver. Se los puedo mostrar, a ver, acá. A ver, ¿dónde hay otro? Sí, acá. Supónganse, que baje el precio de X. ¿Qué va a significar que baje el precio de X? Que va a poder comprar más unidades de X. Por lo tanto, lo que cambia es la pendiente de la recta de balance. Entonces, a tenerlo presente, modificaciones del precio va a provocar modificaciones en la pendiente de esa ecuación
de presupuesto. ¿Quedó clara la manera de mostrar las restricciones a las cuales se enfrenta un consumidor? En este caso es un consumidor que consume dos bienes, alimentos y vestidos, con estos precios y este ingreso, más de lo que está en el área asombrada, no puede comprar este consumidor. Podrá adquirir cualquier canasta que esté dentro de esa restricción presupuestaria, siempre gastando todo su ingreso monetario. ¿Está claro? Bien. Bueno, ahora, ¿qué nos falta mostrar? Ya tenemos esto algo objetivo que está dado por el mercado, el ingreso, el precio de los bienes relacionados, porque ninguno de nosotros cuando va al supermercado puede mostrar, admitir a todos, había gente, perdón. Puede modificar los precios. Esos precios son datos, lo mismo que el ingreso. Entonces, eso es objetivo, es decir, lo que nos permite el mercado. En la clase anterior también habíamos señalado que una cuestión importante en los determinantes de la demanda eran los gustos y preferencias. Bueno, en esta tarea de elaborar esta teoría, había que ver la manera de cómo podemos representar el tema de las preferencias, los gustos y preferencias de los consumidores. Amén que los gustos y preferencias del consumidor A son totalmente diferentes a los del consumidor B, a los del consumidor C, y casi, digamos, en todo el mundo no hay dos consumidores idénticamente iguales. Entonces, los primeros teóricos lo que hicieron fue formular un concepto que es el de utilidad, y los economistas se centraron en los factores económicos, y lo que propugnaban estos primeros teóricos es que esta utilidad dependía del consumo de los bienes. O sea, mayor consumo de bienes, mayor era la utilidad. Consumir más de X le daría más utilidad al consumidor más consumir Y le daría más utilidad al consumidor. Como acá habíamos supuesto que solamente consumía dos bienes, podemos tomar el caso de el bien X e Y. Y afirmar que la utilidad depende del consumo de estos bienes. A este enfoque se le llamó enfoque cardinal, es decir, que se podía medir la utilidad. Y acá aparecen dos conceptos, la utilidad total y la utilidad marginal o utilidad media. Ya vamos a ver enseguida esos conceptos de marginal y utilidad media. El otro enfoque se llama enfoque ordinal, curvas de indiferencia. Bueno, veamos en primer lugar el enfoque cardinal. Disculpen que hay gente que todavía está intentando ingresar. Entonces, habíamos dicho que en esto de construir teorías, ¿recuerdan? Acá en el esquemita había que formular postulados, es decir, supuestos de comportamiento del consumidor. Acá habíamos supuesto que el consumidor era racional y lo que buscaba era maximizar una utilidad. Ese era un supuesto de comportamiento. Es decir, bajo la cláusula ceteris paribus, la teoría se iba a interesar solamente por los factores económicos a la hora de comprar los bienes. Y además suponíamos que lo que buscaba era maximizar utilidad. Entonces, utilizando esos conceptos de utilidad total y utilidad marginal, empiezan a formular la primera teoría. Veamos primero el concepto de utilidad total. En
ejemplo del gráfico, suponemos que la utilidad total deriva del consumo del bien X. O sea, a medida que aumenta el consumo del bien X, aumenta la utilidad total. Esa satisfacción, digamos, medida por la utilidad del consumo del bien X. Fíjense el comportamiento que tiene. ¿Por qué tiene este comportamiento? Porque aquí también se asume otro supuesto, que es el de la ley de las utilidades marginales decrecientes. ¿Qué significaba este tema de las utilidades marginales decrecientes? Y creo que lo expliqué en la clase con el ejemplito del vaso de agua. ¿Recuerdan? Que el primer vaso de agua me brindaba mucha utilidad, el segundo vaso de agua me brindaba utilidad, pero menos que el primero, y así sucesivamente. Ahí, en la línea verde, es lo que sería el concepto de utilidad marginal, digamos, la que explicaría el porqué de ese comportamiento de la utilidad total. O sea, la utilidad marginal es cuánto me agrega a la utilidad total la última unidad consumida. Y la utilidad media es un promedio de utilidades. Por eso es el cociente entre utilidad total y cantidades consumidas del bien. Esto también pueden verlo ustedes como una relación entre los valores medios y marginales. Por ejemplo, si ustedes ven, calculan el promedio de sus notas, supongamos que le da 6. ¿Cuándo va a subir ese valor medio de sus notas? Cuando ustedes en el próximo examen, por ejemplo, se saquen 7. Si van a rendir economía, se sacan 7, el promedio va a subir. Como ustedes ven acá, este medio está creciendo, o sea, el valor medio va a ir creciendo. ¿Cuándo va a crecer? Dijimos, cuando el valor marginal esté por encima, como se ve acá en el gráfico. Acá les daba el ejemplo, tenían un valor medio de nota de 6, por ejemplo, y tenían que sacarse un valor más alto para que ese promedio suba. ¿Cuándo van a ser iguales los valores medios y marginales? Cuando el valor marginal sea igual al medio. Por ejemplo, si ustedes sacan un 6, el promedio de sus notas va a continuar en 6. En el próximo examen, si ustedes sacan un 2, un aplazo, ¿qué va a pasar con la nota media o el promedio de su nota? Va a empezar a descender. Entonces, cuando ustedes los valores marginales saquen menos que el valor medio, ese valor va a empezar a decrecer. Así el valor marginal está por debajo del valor medio. Digamos, esta es una manera de ver estos comportamientos. Pero acá, en esta idea de económico, es mostrar ese ejemplo del vaso de agua con el tema de la utilidad marginal, que es decreciente. Digamos, este sería, por ejemplo, el primer vaso de agua que nos da este valor de utilidad marginal. El segundo vaso de agua nos da este valor menor que el primero, pero todavía positivo. Por eso es que todavía la utilidad total acá sigue creciendo. O sea, nosotros siempre vamos a trabajar con la ley de utilidades marginales decrecientes. Ante un aumento en la cantidad consumida de un bien o servicio, indefectiblemente a partir de un momento, o sea, a partir de este momento X1, su utilidad marginal tenderá a disminuir. O sea, cualquier incremento en el consumo del bien hace que esa utilidad marginal disminuya. Pongan otra vez el ejemplito, los vasos de agua para acordarse. Acá ha consumido tanto que ya no le brinda utilidad, entonces la utilidad marginal es igual a 0 y acá entonces la utilidad total es máxima. Si consumieran una unidad adicional, ya sería una utilidad marginal negativa, por lo que la utilidad total empezaría a declinar. Yo acá trabajé con un ejemplito para ver cómo se utiliza este tema de las utilidades marginales y cómo es el razonamiento a la hora de las decisiones de consumo. Veamos. Y tienen esos datos. Este es un dato que se sacó de un ejercicio de la guía de trabajo práctico. En la primera columna tiene la cantidad de alimentos consumidas de 0 a 9. En la segunda columna tienen
la columna de utilidad total, la tercera columna, utilidad marginal. Este es utilidad marginal sobre precio de A. Acá tenemos la cantidad de vestidos, el otro bien. ¿Recuerdan? Este consumidor compraba dos bienes, alimentos y vestidos. Y lo mismo, acá utilidad total, utilidad marginal de vestidos y utilidad marginal ponderada por el precio de los vestidos. Ya vamos a ver estos dos valores de esta columna. Vamos. El ejercicio decía que tenían que completar las columnas que están vacías. ¿Cómo con los datos que tenemos? Acá tenemos que los datos de la utilidad marginal. Fíjense que para la primera unidad, la utilidad total y la utilidad marginal son iguales. Está comprando una sola unidad. Y la utilidad total 2, disculpen, tengo que salir porque si no, no los puedo habilitar. A ver, vamos de nuevo. Ahí. Si consume 2 unidades de alimento, la utilidad total, la utilidad marginal es 21. ¿Qué significa? Que esta segunda unidad me agrega a la utilidad total 21. O sea, 23 más 21 nos daría la utilidad total de 44. Consumir la unidad 3 nos agrega la utilidad 14. Entonces deberíamos sumar a la utilidad, al valor de 44, 14, y nos da 58. Consumir la cuarta unidad nos brinda un nivel de satisfacción de 6. En total la utilidad sería 64. La quinta unidad solo nos agrega un útil, digamos, que es la unidad de medida con la que trabajaban estos economistas. Por lo tanto, la utilidad total va a crecer solamente a 65. Ya la sexta unidad no nos agrega nada, la utilidad es 0. Por lo tanto, la utilidad total sigue siendo 65. Luego, ya no nos brinda satisfacción, sino desutilidad, y así los valores de la utilidad marginal van decreciendo. El mismo razonamiento lo podemos utilizar para calcular la utilidad total que deriva del consumo de los vestidos. Para la primera unidad será 18. En la unidad 2, consumir 2 unidades de vestidos nos agrega 22 útiles. O sea, 18 sería 18 más 20, 38. Consumir la tercera unidad nos agrega 18. 18 más 38 son 56. Consumir 4 unidades nos agrega menos que el anterior 14. Más 56, 70. Consumir la quinta utilidad de vestidos nos da 12. Nuestra utilidad total sería 18. Y así sucesivamente. 92. En todos los casos acá las utilidades marginales son positivas. Todavía no alcanzó los valores negativos. Por lo tanto, la utilidad total siempre va a ser creciente. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna consulta con esto? Valores de utilidad total y utilidad marginal. Lo de utilidad marginal, Sí. Recordad, la utilidad marginal es cuánto me agrega la utilidad total consumir la última unidad del bien. Recordad el ejemplito del vaso de agua. Vamos de nuevo a este grafiquito, que lo puedo donde estaba todo acá. Supongamos que acá tenés utilidad total y acá en X sería consumo de agua. X1 sería el primer vaso de agua. Yo tomo ese vaso de agua, me da una gran utilidad. Por eso mi utilidad acá sería el punto mayor, donde comienza el B. Ahí. Consumo el segundo vaso, X sub 2. Entonces, ¿cuál sería el concepto de utilidad marginal? ¿Cuánto me agrega la utilidad total? El segundo vaso. Me agrega esta cantidad. Desde acá hasta el punto verde. Está ahí, no sé si lo ves por el pulso. Pero la utilidad total sigue creciendo. ¿Ves?
Y así sucesivamente, yo voy a ir consumiendo los vasos de agua, va a llegar un momento que ya no me va a agregar utilidad, que es en X sub 3. Ahí en X sub 3 la utilidad total es máxima. En todos estos tramos la utilidad total sigue creciendo, a pesar de que la utilidad marginal decrece. Eso te queda ahora. O sea, consumir más de un bien te brinda utilidad, pero siempre menos que la unidad consumida anterior. Eso es lo que es la ley de utilidades marginales decrecientes. Continuemos con el ejemplo, a ver si ahí, al terminar de presentarlo, nos ayuda a entender. Bueno, habíamos llegado hasta ahí y tenía todo su plan de utilidades totales y utilidades marginales. Ustedes podrían graficar. Y acá se plantea estas cuestiones. Vean qué pasa. Dice si gasta todo su ingreso en comprar vestidos. ¿Se acuerdan que los vestidos valían 2 pesos y tenía 14 pesos de ingreso? Entonces él podía comprar ¿cuántas unidades de vestido? 7. ¿No es así? Podía comprar esta cantidad de vestidos. ¿Qué le va a reportar un nivel de utilidad de 100? Esa sería la utilidad total del consumidor, porque no está consumiendo nada de alimentos. Veamos qué ocurre si este consumidor hace un intercambio en su consumo. Deja de consumir una unidad de vestidos, es decir, va a consumir 6. Consumir 6 unidades de vestidos le brinda un nivel de utilidad total de 92. ¿Me siguen ahí, no? A este consumidor le quedaban 2 pesos, lo que le permite comprar 2 unidades de alimentos. O sea, 44 le estaría dando por comprar alimento. Por lo que su utilidad total sería 92 más 44, 136. Si ustedes comparan el nivel de utilidad total de 136 versus 100, le conviene comprar esta canasta, porque le está brindando mayor utilidad que la primera, que es 100. Sigamos con este ejercicio de prueba y error, o interactivo le podemos llamar. Que deje de consumir una unidad adicional de vestidos, que compre 5. Comprando 5 les brinda un nivel de utilidad de 84. Ahí liberó pesos que le va a permitir comprar alimentos, 4 alimentos y les va a reportar un nivel de utilidad de 64. Con lo cual su utilidad total sería 84 más 64, 148. ¿Le conviene seguir haciendo este intercambio? Sí, porque el nivel de utilidad que obtendría sería 148, mayor que 136, la alternativa B, y mucho mayor que la alternativa donde gastaba todo su ingreso en vestido, que era 100. Bueno, y ustedes pueden seguir haciendo este ejercicio, que podría ser, por ejemplo, el de comprar 3 unidades de vestidos, que le reportaría un nivel de 56. ¿Y cuántas, si compra 3 unidades de vestido, cuántas podía comprar de alimentos? Como 7. digamos acá, si compraba 3 vestidos, podía conseguir, esto lo saquemos, 3 unidades de vestido, podía consumir 8 de alimentos. Si compra 8 de alimentos, fíjense, si compra 8 de alimentos, le da 57. 57 más 70, más 56, no lo calculé, pero me da un valor menos que 148. ¿Le conviene hacer ese intercambio de su consumo? No, no le conviene porque su utilidad es menor. ¿Se entendió el ejercicio? Con este ejercicio lo que se quiere mostrar es, digamos, cómo a través del intercambio o de diversificar su canasta, el consumidor puede alcanzar mayores niveles de utilidad. ¿Alguna observación sobre este tema? ¿O que quiera aportar algo?
Se hace un poco más al revés, ¿no? El, el análisis. A ver, ¿por qué al revés? O sea, ¿no? Sí, Tenía- sí, te escucho, está bueno. A ver cómo lo ves vos. si tenía una cantidad de alimentos, Sí, tenía una utilidad marginal de 23 y eso se suma a la total de 23. claro. Bien, En sería cambio, 23 la utilidad total. Bien. claro, pero en el otro empezó desde abajo, si Porque yo compraba, había dicho, porque yo había dicho que todo mi ingreso, los 14 que tenía, ¿recuerdan? Lo destinaba a comprar vestidos. O sea, yo compraba 7 unidades de vestido. ¿Lo ves acá? El cursor te estoy marcando. ah, sí, 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 Entonces, si yo compro todo vestido, voy a obtener 100 útiles. Como ya mi ingreso no me permite comprar alimentos, estoy en cero. No me brinda utilidad. ¿Hasta ahí se entiende? sí, Bien. Ahora, ¿qué hace este consumidor? Deja de consumir una unidad de vestidos. Pasa a consumir 6, que le está dando un nivel de utilidad de 92. ¿Sí? ¿Lo ves? A lo que está marcado ahí resaltado en celeste. sí, sí. ¿Cuántos pesos liberó? Uno. 8. No, pesos. ¿Cuántos pesos liberó? Acordate que acá dejó de consumir una unidad de vestido que valía 2 pesos. 2. 2 Dos pesos, pesos. El alimento vale 1, le permite comprar ¿cuántas unidades de alimento? dos utilidades de alimentos. 2 unidades de alimento. Fíjate en la tabla de restricción que lo habíamos visto. Ah, acá. Acá vemos, estaba en este punto, comprando las 7 unidades de vestido. Dejó de comprar una, que se fue a 6, y le permite comprar 2 unidades de alimentos. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, con esas 2 unidades de alimentos le va a permitir, le va a dar un nivel de utilidad de total de 44. ¿Estamos hasta ahí? En total, su utilidad se ve incrementada porque va a sumar 92 de comprar vestidos más 44 de comprar alimentos, lo cual le da un nivel de 136. ¿Cuál canasta le conviene al consumidor? ¿Esta segunda o la primera? De destinar todo su ingreso a comprar vestidos. ¿Cuál le brinda mayor utilidad? La segunda. La segunda. ¿Mm? Sigamos haciendo este ejercicio. Dejemos de comprar 6 y compremos 5. Acá nos da 84. Liberamos 4 pesos, nos permite comprar 4 unidades de alimento. Está acá, compro 4 unidades, nos da un nivel de utilidad de 64. 84 más 64, eso lo sumé, me da 148. ¿Me conviene esta alternativa a las otras dos? Sí, porque el nivel de utilidad es mayor que la segunda, que era 136, mucho mayor que la tercera. Veamos la siguiente, que pasaba de 5 a 4. Consumiendo 4 unidades de vestido le da un nivel de utilidad de 70. Y va a poder comprar 6 unidades de alimentos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Entonces, consumir 6 unidades de alimentos le da 65. 65 más 70 nos da 135. 135. Y no es preferible a esa canasta. Entonces, ahí esa canasta no la compra porque ahí no maximiza su utilidad. ¿Dónde maximizaría la utilidad? En esta En canasta. 5 de vestido y 4 de alimentos. Exactamente. Entonces, esa es la canasta que él compraría, porque esa, de acuerdo a sus gustos y preferencias, es la que le da mayor nivel de utilidad. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. Bien. Eso es viéndola al análisis por las utilidades totales. Dice que uno llegaría al mismo resultado si ve lo que pasa con las utilidades marginales. Dice, cuando las utilidades marginales se ponderadas, ¿qué es ponderadas? Es dividir por el precio. La utilidad marginal, o sea, esta columna de acá, la dividí por el precio, que es esta columna. ¿Sí? Como el precio de A1, toda la columna es la misma. ¿Se entiende?
En cambio, en este caso, esta es la columna de utilidad marginal y el precio era 2, ¿recuerdan? Lo que hice fue dividir por 2. 18 dividido 2 es 9, 20 dividido 2 10, 18 dividido 2 9, es la utilidad marginal sobre el precio de B. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Bueno. Dice esta teoría que si uno ve las cantidades marginales, va a llegar al mismo resultado cuando se cumpla esta condición, que las utilidades marginales ponderadas sean iguales. Cuando se dé esa condición, va a maximizar utilidad. ¿Está? ¿Y dónde son iguales? Ahí donde está señalado en... Ahí está señalado. Ahí me pasé. Acá. En 6. ¿Sí? Ahí las utilidades marginales ponderadas son iguales. Comprando 4 de alimentos y 5, y acá 5 de vestidos, que es lo que habíamos llegado a esa conclusión anterior. ¿Está claro? Sí. A ver cómo más podemos ver esta cuestión. Veamos. Dice, si un consumidor solamente compraría un solo bien, él va a comprar hasta donde su utilidad marginal sea igual a su precio. O sea, a ver cómo lo razonamos esto. Podemos razonarlo juntos. Por eso lo del alimento. ¿Cómo? Por ejemplo, el Compraría, precio de los alimentos. Supongamos que compro un solo bien, precio de los alimentos, o le llamemos X, porque podemos aplicar. Dice que va a comprar hasta que sea igual a su utilidad marginal. ¿Por qué hace esto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era un consumidor racional que comparaba beneficios con costos? ¿Cuál es el costo para el consumidor? Pagar el precio, ¿no es así? ¿Y cuál es el beneficio? La utilidad que deriva del consumo del bien. Y el consumo está dado por esa utilidad marginal. ¿Está claro? Entonces, cuando él va a consumir, si el precio es mayor que la utilidad marginal, deja de comprar el bien, porque le cuesta más de lo que le beneficia, ¿no es así? Ahí tiene un comportamiento diferente si por el precio de X, perdón, fuera menor que la utilidad marginal. Esta desigualdad, ¿qué nos indica? A ver si alguien se anima, por favor. ¿Cómo sería el costo respecto del beneficio? La idea de esto es decir que uno va a comprar el bien hasta cuando el beneficio que obtenga sea igual a su costo. Y el costo está dado por el precio que uno paga. Y el beneficio sería la utilidad marginal que deriva de ese consumo de ese bien. ¿Está claro? Esta fue una teoría que sufrió muchas críticas por el tema de que decían que la utilidad no se podía medir. Entonces apareció la otra escuela, ¿recuerdan? El enfoque ordinal, que lo único que se vale el concepto de curvas de indiferencia, que dice que lo único que le vamos a pedir al consumidor es que le permita hacer un ordenamiento de sus preferencias. Entonces aparece este concepto de utilidad marginal. Y aparece el concepto de las curvas de indiferencia y dice que viene este concepto de curva de indiferencia donde dice son todas aquellas alternativas de consumo que le dan la misma nivel de utilidad al consumidor. O sea, consumir la canasta C, que está compuesta por 6 unidades de refrescos y 2 películas al mes, le brinda el mismo nivel de utilidad que comprar 2 unidades de refrescos y 6 películas al mes. Y así, combinaciones y todas le darían la misma nivel de utilidad.
Y los consumidores podrían tener un mapa de curvas de indiferencia, o sea, y cada curva que se aleje más del origen, lo que le estarían mostrando o nos estarían mostrando serían mayores niveles de utilidad. Recuerden que nosotros queremos llegar estamos tratando de teorizar y estamos tratando de representar los gustos de los consumidores. Ya vimos acá lo que el mercado le permitía. Eso creo que quedó claro. Ahora queremos mostrar los gustos. ¿Cómo mostramos los gustos y preferencias? Y acá aparecieron estos teóricos donde se valen del concepto de las curvas en diferencia. Y yo les presento acá un consumidor A y un consumidor B. Los dos nos muestran niveles de indiferencia. Y los dos consumidores pues muestran diferentes preferencias, porque fíjense, acá hay un concepto que es la tasa marginal, que es la pendiente de esta curva de indiferencia y qué es lo que nos dice esa tasa marginal. Es cuánto está dispuesto a sacrificar un consumidor de un bien con la idea de incrementar el consumo de otro bien, sin que eso modifique su utilidad. O sea, yo me pasaría de la alternativa C a B sin modificar la utilidad. Siempre la utilidad acá es la misma. En todos estos puntos, la utilidad es la misma. Consumiendo 4 y 2 o consumiendo 2 y 6. La utilidad siempre es la misma. Bueno, yo para pasar de C a G, de C a G, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer? Dejar de consumir bebidas porque quiero comprar más películas. O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar de este bien para adquirir más o del otro bien? Y eso es lo que es la curva de indiferencia. Acá en este grafiquito mostré dos curvas de indiferencia con diferentes pendientes. Fíjense que para pasar del punto A al punto B, perdón, este punto B tiene que estar acá. Y este punto A tiene que estar acá. Este B tiene que estar acá. Y acá está el C. Ay, ¿por qué no lo traigo? No lo puedo agarrar al C. Pero bueno, por lo pronto veamos eso. Ahí está. Fíjense, digamos, estas dos curvas en diferencias con diferentes inclinaciones. ¿Y qué nos está dando esa inclinación? Si nosotros queremos consumir una unidad de bebida por semana, la canasta, ¿qué nos muestra? 8 unidades de este bien y una de bebida. Es como que tenemos mucho de este bien y poquito del otro. Acá dice muchas hamburguesas y poco refresco. El H es hamburguesas. Queremos, dice, los consumidores siempre buscan canastas diversificadas. Entonces, ¿cuánto está dispuesto este consumidor A por una bebida adicional? Está dispuesto a sacrificar de 8 a 6 el valor de este segmento que está en negrito. Y este consumidor, por ese mismo incremento de la bebida, está dispuesto a sacrificar menos. ¿Qué es lo que nos está mostrando la pendiente de esta curva? Son las diferentes preferencias que tienen los consumidores. O sea, este consumidor prefiere más este bien porque está dispuesto acá a entregar mucho de este bien a cambio de una unidad del otro bien. Como que tiene muchas
hamburguesas y pocas bebidas. Entonces acá él, por esa unidad adicional de bebida, estaría dispuesto a sacrificar esta cantidad de hamburguesas. Entonces, esta inclinación de la curva nos está mostrando las preferencias que tienen los consumidores. Y la inclinación de la curva no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución de bienes, que es este cociente. Delta de X, en este caso son dos bienes, X2 y X1, sobre delta X. Entonces, acá como que tiene mucho de este bien y poco del otro bien. Si quiere ir al punto B, va a estar dispuesto a entregar mucho de este bien a cambio de esa unidad adicional de este otro bien. Pero pasar de B a C ya no está dispuesto a entregar la misma cantidad. Entonces, como ustedes ven, estas inclinaciones o la pendiente sería una manera de ver las preferencias de los consumidores. Acá no hay un ordenamiento o una medición de la satisfacción como lo existía en estas curvas de utilidad. Acá solamente les permite ordenar. Habla de yo prefiero esta situación a esta otra que está acá en esta curva de indiferencia. Yo prefiero esta curva a esta otra curva y a esta otra curva. Nada más que permitirle un orden sin medir la utilidad. Entonces, así es como en esta teoría, y cuando juntan lo que era algo objetivo que estaba dado por la línea de presupuesto, con las curvas de indiferencia, que son los gustos y preferencias. Entonces dice, ¿cuándo va a haber un máximo de utilidad? Y ustedes lo ven acá, dada esta restricción, ¿cuál es el máximo nivel de utilidad que se puede alcanzar? ¿El U2, el U0 o el U1? El U2 lo puede alcanzar. Y de hecho acá este puntito que yo señalé acá, estaría gastando todo su ingreso y consumiendo esta canasta de bienes. Pero él haciendo esos intercambios que hablábamos hace rato puede maximizar la utilidad y llegar a ese cero con el mismo nivel de ingreso y sin ningún cambio en los precios relativos. Y alcanzar esta curva de indiferencia más alta, U sub 0. Va a poder alcanzar este nivel de utilidad U sub 1, no lo puede hacer porque su ingreso no se lo permite ni la relación de precios. ¿Está? Bueno, y en ese punto donde maximiza beneficios, las dos pendientes son iguales. La pendiente de la recta de balance, que era la relación de precios, y la pendiente de esta recta de esta curva de indiferencia, que era la tasa marginal de sustitución. Entonces son iguales allí y en ese punto E0 estaría maximizando la utilidad. Ya vamos a retornar, vamos a hacer otra vez, pero me quiero adelantar esto. ¿Qué puede cambiar en este equilibrio? ¿O qué le puede ocurrir al consumidor? Que el consumidor gane un ingreso más alto o pierda ingreso, que cambien los precios relativos y que cambien las preferencias. Digamos, son los comportamientos que uno permanentemente está experimentando, ¿no es cierto?, a la hora de comprar los bienes. Que cambie su ingreso, que cambie sus precios, que cambie el precio de los bienes y que las preferencias también cambien. Bien, entonces, toda esa, digamos, esos comportamientos observados lo podemos mostrar en este gráfico. Veamos en el primer caso, que cambie el ingreso. Si cambia el ingreso, ¿qué curva se va a desplazar? La curva de presupuesto. Si antes tenía este presupuesto, y si aumenta mi presupuesto, la línea se va a desplazar de modo paralelo. Y mis posibilidades de consumo se van a incrementar. Con lo cual me va a permitir alcanzar mayores niveles de utilidad. Entonces yo voy a consumir más
en este caso de ambos bienes, de Y y de X. Uniendo esos equilibrios se obtiene la curva precio-consumo. En este equilibrio también puede cambiar los precios relativos. Esto lo tengo como presentación. Teníamos el eje, teníamos la primera restricción presupuestaria. Acá, un cambio como el mostrado en el gráfico significa que baja el precio de X. ¿Por qué digo que baja el precio de X? Porque mis opciones para comprar X se ven incrementadas. Bajó el precio de X. Yo voy a poder comprar más de X. Y si sigue bajando aún más, yo puedo comprar todavía más. Entonces, acá lo que cambió fue la pendiente de esa restricción de balance, que era la relación de precios, ¿recuerdan? Era PX2 sobre PX1 y acá PX0 sobre PX1. Vamos hasta ahí. Ahí cambió la relación de precios. Con lo cual van a cambiar los equilibrios. Voy a tener los puntos tangentes. Supongamos que el precio es P sub X 0. Estoy en esta situación. Acá estoy maximizando utilidad cuando son tangentes. Y voy a comprar ¿qué canasta? La que está señalada acá. X0. Si yo esos datos de esta canasta la llevo a un gráfico donde acá tenga precios y acá cantidades, voy a decir, si el precio era PX0, fíjense acá, es PX0, yo estaba comprando esta canasta, X sub 0. Si el Profe, precio, sí, ¿está hablando del gráfico de abajo o el de arriba? los dos los estoy relacionando. Ah, Fíjate, este es un gráfico de equilibrio donde tengo el bien Y y el bien X. Estoy analizando el bien X. Y dije, esta es mi situación inicial, con este precio P sub X0. Si este fuera mi relación de precios, y todo esto tengo mis gustos y preferencias, con esta relación de precios y este ingreso, yo voy a comprar esta canasta de consumo, consumiendo X sub 0 de X, y acá trazaría acá que no la señalé, y esta canasta, porque yo estoy analizando el bien X. Compraría esa canasta, ¿está claro? Que es la que maximiza es beneficio. que no se ve el cursor, entonces es medio difícil. Ah, perdón, no, ¿por qué no se ve el curso? Yo lo estoy viendo. Ahí, Ahí sí. fíjate, acá, estoy en este equilibrio, comprando esta canasta. X sub 0, y te lo podría, ahora sí lo puedo mostrar, y estaría comprando esta canasta de Y. Esa sería la canasta que maximiza utilidad. Perdón, es que era con esta acá, X0 ahí. Esta canasta, ahí podemos señalar. Me interesa el bien Y porque no estoy analizando el bien Y, pero ahí estaría maximizando mi utilidad. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, esta utilidad, a ver si puedo ponerle más grueso para que se vea más. Ahí. Esa sería la situación inicial. Con este nivel de utilidad, esta restricción de balance quedada por estos precios. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando el precio es PX0, ¿qué cantidad de X estoy comprando? La que lo marque acá. Esta que le marqué acá, estoy comprando esa cantidad de X sub 0. La llevo hasta abajo y compro esa cantidad. O sea, el precio P sub X0 estoy comprando esta cantidad. ¿Qué pasa si baja el precio a PX1, que es como la que está mostrada acá? Mis alternativas de consumo se ven incrementadas. Yo voy a comprar más de bien X. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí. Bien. Ya tengo mis curvas de indiferencia. Entonces mi nuevo equilibrio sería este punto. Ahí yo voy a, con este nuevo precio y este ingreso que tenía, esta va a ser mi nueva canasta, con un nivel de utilidad más alto. ¿Por qué tengo un nivel de utilidad más alto? Porque yo puedo comprar
más. ¿Por qué puedo comprar más? Porque bajó el precio de X1. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cantidad estoy comprando de X1? Esta, la que la señala acá. Esto, estoy comprando esta cantidad de X1, que está acá. Ahí, estoy comprando esa cantidad de X1. Y acá tengo X, entonces estoy comprando esta cantidad de X1. ¿A qué precio? Al PX1. ¿Por qué lo dibujé por debajo PX1? Porque habíamos dicho que el precio había disminuido. ¿Se entiende? Bueno, ya tengo este otro punto, en realidad, pero después les muestro con la animación. Veamos qué pasa si el precio sube a PX2. Si sube a PX2, ahí la nueva recta de balance va a ser esta, la señalada con la línea marrón. Porque el nivel de utilidad ahora es más bajo que el anterior. Porque estoy comprando menos de ambos bienes. ¿Y por qué compro menos? Porque subió el precio del bien. Si subió el precio, compro menos. Mi ingreso real disminuye. Digamos, podríamos asimilar a lo que está pasando hoy. La suba de los precios hace que compremos menos. Por lo tanto, el nivel de utilidad va a ser menor, que está señalada acá, con esta curva de indiferencia. ¿Está claro? Comprando X sus 2 y otra cantidad de Y que no la dibujé, que no viene al caso. Marco la cantidad de X2 acá y digo, cuando el precio es PX2 voy a comprar esta cantidad. Y yo, si uno todos esos puntos, tendría lo que es la curva de demanda. Entonces, ahí estoy explicando de dónde sale la curva de demanda, que es, digamos, esta teoría del comportamiento del consumidor. Acá en la animación se ve un poquito más claro porque ahí tengo las situaciones. Ahí empezaba, cuando decía que el precio es PX0, estaba comprando X sub 0, tenía un punto. Cuando el precio es PX1, estaba comprando X sub 1. Y cuando el precio es PX2, estaba comprando X sub 2. Tenía 3 puntos. Acá, ahí, acá y acá. Uniendo esos 3 puntos, tengo la curva de demanda. Y ahí ustedes pueden ver de dónde sale la curva de demanda. Hasta acá sería la clase de hoy. O sea, estamos tratando de ver de dónde sale esa curva de demanda. Para ver de dónde sale la curva de demanda, ¿qué necesitamos? Primero, las restricciones a las cuales se enfrenta el consumidor. Restricciones que está dada por esta curva, por esta recta de balance. Y esta recta de balance se construía, recuerdan ustedes, con ¿qué datos? ¿Dónde está la recta de balance? Acá. Ahí. La construíamos. Esa era la recta de balance. Estas eran las opciones de consumo que tenía y que el mercado le permite al consumidor. Si este ingreso pasa a 20, ¿qué va a pasar con esta restricción? Se va a desplazar de modo paralelo y hacia arriba. Me va a poder permitir comprar más bienes. Y eso lo podríamos hacer. Fíjense, yo esto lo voy a borrar por ahora. Y podemos usar el ejemplo. Acá. Si mi ingreso monetario se hubiese crecido a 20, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la recta de balance? Y hago lo mismo. 20 igual al gasto en X, que sería que no cambió nada el otro. Precio de B por B más
precio de A por A, y acá seguiría teniendo 20, igual a el precio de B era 2 por B más 1 Ahora, por A, despejo y me quedaría B, no, grafiqué A acá, entonces despejo A, me quedaría igual a 20 dividido 1, la ordenada al origen, menos 2 veces AB. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la nueva curva de demanda? Perdón, de restricción. Más arriba, porque yo ya tengo 20. 20 dividido 1, ya no partiría de 14, sino tendría que partir acá de 20. Y acá de 10, entonces tendría una curva trasladada de esta manera. Partida en 20 y así. Y como ustedes ven, ¿qué le hubiera pasado ahí a su posibilidad de consumo? Se incrementó. Él está mejor en esta situación, porque tiene más posibilidades de consumo. Entonces, todo esto es el mercado, es algo objetivo. ¿Está claro? Sí. Cuando o sea, usted el veía la mayor demanda, ¿cómo habían puesto? Demanda igual era función de qué variables. Precio de X, precio de Y, Precio de X, precio de los bienes relacionados, que en este caso el bien relacionado lo podemos llamar Y, ingreso monetario, ingreso monetario. ¿Qué expectativa de nos mercado, falta mostrar en esta teoría? gusto y preferencia. Gustos y Preferencia. preferencias. Bueno, ¿cómo mostramos los gustos y preferencias? Imagínense lo difícil que es mostrar porque cada persona es un consumidor particular. Entonces, los primeros teóricos utilizaron estos conceptos de utilidad total y utilidad marginal para explicar. Y entonces hicieron esos análisis de la utilidad marginal y la utilidad total, y fíjense cómo a través de esos intercambios llegaban casi a las mismas que habíamos visto recién en el ejemplo. ¿Está claro? Con las críticas que se le hicieron que no se podía medir la utilidad total, vienen y se proponen utilizar las curvas de indiferencia, donde ahí es importante la tasa marginal de sustitución, que es delta x2 sobre delta x1. Quiero que se fijen eso. ¿Qué significa esto? De pasar de A a B, ¿qué significa? Que yo quiero aumentar el consumo de qué bien? De X De sub 1. x1 Entonces, y dejo de consumir X sub 2. x sub 2. Y es lo que dice, está dispuesto. ¿Qué significa esa palabra que está dispuesto? Que sacrificar. es algo subjetivo, ¿no? Es su gusto, digamos, lo que él quiere Lo hacer. que es su gusto, claro. Entonces, y con este gráfico mostré que este estaba dispuesto a entregar esta cantidad de este bien y este no tanto, por la misma cantidad. Con lo cual, con las curvas, con la pendiente de las curvas de indiferencia, estamos mostrando los gustos del consumidor. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cuál es el análisis? Habíamos dicho el supuesto que lo que buscaba era maximizar utilidad. Entonces, llegar a esta utilidad más alta es posible, pero como no puede hacerlo porque por el medio va a tener la restricción del presupuesto, va a llegar acá. Entonces, comprando qué canasta, donde son tangentes, la recta de presupuesto y la curva de indiferencia. Ahí las pendientes son iguales. ¿Se entendió? Sí, Bueno, cualquier cosa después cuando sea el presencial, ahí lo podemos ver un poquito más y ustedes se animan a preguntar este, sobre este tema. La cuestión era que yo se los quería presentar, pero de todas maneras lo vamos a volver a ver. Pero el mensaje de esta clase es tratar de ver cómo
los que estaban elaborando las teorías del consumidor empezaron a construir conceptos, empezaron a tratar de mostrar algo que intuitivamente ya se estaba viendo, de que si los precios subían, las cantidades disminuyen. Bueno, hemos visto entonces de dónde ocurre esa situación, de dónde viene esa pendiente negativa. Viene del equilibrio del consumidor. Este grafiquito, en todos los textos que ustedes cuando vayan lo van a ver, esto es el equilibrio del consumidor, donde tienen las cuestiones objetivas y las cuestiones subjetivas. Las subjetivas que están medidas por las curvas de indiferencia y las objetivas por la recta de balance. Y es hasta donde llegamos en esta parte, en esta unidad. Otro mensaje es a tener en cuenta es de los precios relativos, que a tener una idea, digamos, y no sé si ustedes están viendo los programas donde se está debatiendo el tema del problema de la inflación, es que dice que un efecto, una causa de la inflación sobre la economía es cómo está distorsionando los precios relativos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, uno vaya a pagar la luz y pagar la luz nos cuesta la mitad de un par de zapatillas, o un par de zapatillas equivale a 10 meses de luz, una cosa así, ¿no? Toda esa distorsión que está provocando la inflación en los precios relativos es, digamos, esta idea de precios relativos que estamos viendo acá, ¿no? De PX sobre PI. O sea, cuando PX sobre PI valía 2, decíamos que 2 unidades de X eran equivalentes a una unidad de Y. No sé, 2 litros de leche valen 1 kilo de carne, por darles un ejemplo. ¿Sí? Esa idea de precios relativos les tiene que quedar bien clara. ¿Qué más quedaba por dar acá? Esto, recordar esta tasa marginal que siempre es decreciente, esta tasa marginal, ¿por qué es decreciente? Porque yo acá cada vez estoy dispuesto a dar menos de este bien. Acá estaba dispuesto a dar mucho en el punto A porque tenía mucho de ese bien. Entonces quería algo del otro bien. Los consumidores quieren, dice, canasta diversificada. Entonces quería algo del otro bien, estaba dispuesto a entregar esta cantidad. Y si me quería ir a C, estaba dispuesto a entregar, pero ya menos. Y fíjense, ir de E a A pasa lo mismo. Acá tengo mucho de este bien X1 y poco del bien X2. Entonces yo estaría dispuesto a entregar algo de este a cambio del otro y estoy dispuesto a entregar mucho en viéndolo del otro lado, digamos. A ver, esta idea de lo que es una curva de indiferencia, ¿no? Y lo que es la pendiente de la curva de indiferencia. Ustedes vayan viendo la pendiente de esta curva, cómo va cambiando. La pendiente era la tangente. En este punto sería esta tangente, ahí. En este punto B, la tangente sería esa línea, ahí. Que cambia. En C ya es otra. Acá en C sería, o en D para que sea más, sería esta la pendiente. Entonces la pendiente cada vez menor. Fíjese acá está bien parada la curva y va disminuyendo el pendiente. En E sería esta la pendiente, ya mucho más plana. Entonces la tasa marginal de sustitución es decreciente, por eso siempre es decreciente. ¿Y qué significa? El significado económico es que acá yo tengo mucho de un bien y poco del otro. Entonces yo estoy dispuesto a entregar mucho de este bien a cambio del otro. Bueno, en equilibrio, lo que está dispuesto tiene que ser igual a lo que puede en el mercado. En el mercado puede cambiar 2 unidades de X por una de Y. Cuando eso sea igual a lo que él está dispuesto, está maximizando utilidad. Yo el lunes voy a poner una clase de consulta. Ya les voy a confirmar el horario. Para que si quedaron alguna duda sobre este tema.
Este tema es un poco complicado y a ver si con Héctor podemos cambiarle el día del parcialito, cosa que pueden tener algunas consultas adicionales. Hoy tampoco pudieron asistir todos los alumnos. Así que con seguridad el lunes vamos a poner una clase de consulta ahí en la facultad presencial. ¿En qué horario? Quedaremos hasta acá la clase. ¿Mm? ¿En qué horario sería la de consulta? Y seguramente va a ser entre las 5 y las 7. ¿Ustedes tienen clase en ese horario? ¿En la tarde? Dejen Por, sugerencia en el aula virtual. Bueno, entonces no, profe, ahí sí. profe, No, por parcialito se refiere al cuestionario. al cuestionario, claro. El Ah, cuestionario bien. ustedes lo van a tener sobre este tema. Sí, sí. Entonces, queremos que tengan, que tuvieran esta clase adicional, otra más presencial que puede ser el lunes, y podríamos pasar el parcial para el martes o miércoles, cosa que les vaya mejor, que tengan tiempo de repasar. Así que lean ustedes, este tema es bastante complicado, eh, sobre todo el tema de las pendientes, de la recta de balance y las pendientes, porque, digamos, primero, la mayoría de los textos lo presentan como el tema de las pendientes. Cuando se igualan las pendientes dice que maximizan utilidades. Así que lean y el lunes evacuamos las dudas ya en una clase presencial. Esperemos que no haya más paro y estas otras cosas que también nos perjudicó. ¿Les parece? Sí, Lucas. Sí, sí, y ¿y va a haber un trabajo práctico mañana de esto? Sí, sí, va a haber trabajo práctico. Por eso queríamos tener esta clase. Mañana sí tienen las clases normales. Sí, porque digo que está caída la página de la ONJU. Entonces, No, no, sí, sí tienen las clases normales. Por favor, avisen a sus compañeros que mañana sí son normales en los horarios, los del turno mañana y los del turno tarde. Acá han asistido 70 personas, 90 personas. No es el total, digamos, ni los del turno mañana ni los del turno tarde. Pero, bueno, con la ayuda del práctico y quizá también la ayuda de los profes, el lunes vamos a poner esa clase adicional. En la, Profesor, el lunes tenemos la evaluación. Estoy pensando si el viernes sería conveniente el viernes, ¿no? Para no modificar ningún cronograma, cosa que ustedes tengan tiempo todo el fin de semana para la evaluación del lunes. Sí, el viernes voy a poner un horario de consulta. Bien, profe. Creo que es mejor. Así tampoco les modifica ya los que tienen organizado con otras materias y todo lo demás para la próxima semana. ¿Mm? Así que lean un poquito este tema y lo estamos viendo el viernes. Yo ya va a publicar el profe. ¿Quién me dijo que está caída el aula virtual de la... yo estoy intentando cargarla, pero no funciona nada. Ah, mira, no dijeron nada. No me dijeron, no me llegó ningún correo. Bueno, bien. ¿Quieren hacer alguna consulta particular de lo que vimos? Porque todavía estamos en horario. Mi idea era quedarme hasta las 6:30, porque más de eso ya es mucho tiempo y creo que... Ah, bien, está en mantenimiento la página, dice Mercedes. Gracias, Mercedes. ¿Alguien quiere hacer una consulta de lo que vimos? Consejo, repasar bien cuando vuelvan a estudiar acá. Ah, ¿dónde estábamos? Cuando vean recta de balance, ¿qué significa la pendiente? Que yo en todas le marqué así. Como precio relativo de PB sobre PA. Que en este caso era igual a 2. ¿Qué significa 2? ¿Está claro?
Sí, profe. Esta es la pendiente. Fíjense, cuando yo le dije que bajaba el precio de los vestidos, acá era precio, ¿se acuerdan todos? Con el ingreso de 14 podía comprar 7. Si el precio de los vestidos hubiera bajado a 1, ¿qué pasaba con nuestra recta de balance? Hubiera sido así. ¿Hasta dónde? Hasta 14. ¿Mm? Como ustedes ven, cambió ahí la pendiente. ¿Ve? Ya no va a ser 2, sino va a ser 1, porque es 1 dividido 1. ¿Está claro? No se ve, profe. Ah, perdón. Perdón. Ya la comparto. Vamos. Hace mucho que no estaba haciendo esto. Una ventana. Ahí. Les decía. Ahí. A tener en cuenta que este precio relativo, PB que era igual a 2. Cuando yo les dije en el análisis, ¿qué pasa si cambia el precio relativo? Yo les dije, ¿qué pasa si baja el precio de B? A 1. Ya no va a partir de acá de 7, sino va a ser 14. Y tendríamos así una recta de balance, ¿no es así? Porque ahora con esos 14 pesos de ingreso va a poder comprar 14 unidades de vestido. ¿Mm? Cambió la pendiente, se hizo menos plana. Se hizo más plana, quiero decir. ¿Está? Imagínense que por acá viene caminando un hombrecito, acá le va a costar subir menos. Este tiene más pendiente. ¿Mm? Y hubiera sido diferente. Esto quiero borrar. Acá. No, mira, se fue con la curva. Lo que les dije fue... No, ¿para qué hice acá? Más abajo. A ver. Ahí. Si el precio de B hubiera aumentado a 4, ¿de dónde tendría que haber salido ahora el origen? Ya no de 7, tendrían que haber hecho ingreso monetario dividido 4. Esta recta se tendría que haber ido para allá. ¿Está claro? Con mayor pendiente. Entonces, verle el significado a la pendiente de la recta de balance, que es lo que estamos viendo, analizando, es esto. Que una unidad de vestido me cuesta 2 unidades de alimento. ¿Está claro? Con el ejemplo de que uno ve todos los días. 1 kilo de carne equivale a 3 litros de leche. ¿Bien? 1 kilo de carne equivale a 5 kilogramos de pan. Esos son los precios relativos. Precio de un bien dividido el precio del otro. Y en la curva de indiferencia, ¿qué significa esta tasa marginal? Que es la pendiente. Entonces, en equilibrio son iguales, si esta fuera la recta de balance, a la relación de precio. Y acá me faltó algo que ustedes van a ver en muchos textos que ustedes lo van a ver así a la condición de equilibrio. Utilidad marginal sobre el precio de X igual a la utilidad marginal sobre el precio de Y. O sea, estas son las utilidades marginales ponderadas. ¿Por qué hay que ponderar? No sé, ustedes se compran una Ferrari, obviamente la utilidad que me puede llegar a brindar es mucho más alta que si yo me compro un Renault Twingo, digamos, acordándonos de la canción. Porque
y para que tenga utilidad las comparaciones, lo tienen que ver por pesos, ponderarlos por sus pesos. O sea, está bien, me brinda mucha más utilidad, pero cuesta mucho más caro. Entonces, para poder comparar los distintos bienes en cuanto a utilidad, es necesario ponderarlos por sus precios. Si el precio de X es el doble de Y, ahí yo voy a poder comprar una unidad de X y dos de Y. Al ponderarlo por los precios, me va a dar igual que me están dando la misma utilidad por peso gastado. A tener en cuenta eso, que es otra manera de ver el equilibrio que están en todos los textos. Así que, ¿algún comentario? Todavía tenemos tiempito. Bueno, si no hay comentarios, o lo que quieran hacer, el viernes va a quedar la clase de consulta. Ya va a ser una consulta. Si quiere ir, como todas las clases de consulta. Profe, si puede no ser después de las 6, porque se junta con Superior 1 y Ah, la toma bien. tarde. Tiene que ser antes de las 6. Bien, perfecto. Bueno. Ya les confirmo entonces bien el horario y lo publicamos en el aula virtual mañana jueves. Bueno, suerte para mañana y nos estamos viendo recién la otra semana. Hasta luego.